La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Ocho de la mañana, 2 minutos. Hoy es jueves 3 de agosto del año 2017. Buenos días, Rosa María Palacios. Muy buenos días, amigos. Ya estamos jueves, ¿no? Jueves ya. Ya, pucha, qué rápido, ¿eh? Qué bueno, qué bueno. Esta semana post Fiestas Patrias es más rutinaria, ¿no? Sí. Pero como que uno comienza a acomodarse nuevamente justamente a la rutina. Y claro, la rutina en el Perú es que hay un asalto grande de vez en cuando, ¿no? Ayer le tocó a San Borja. No, el problema central no es el asalto en sí mismo, sino la balacera que se desencadenó y la cantidad de gente que había en las inmediaciones de el centro comercial La Rambla, que está muy cerca de una estación del Metropolitano, la estación La Cultura, que está repleta de gente. Entonces, si hay una balacera, obviamente la gente pues corre, se tira al piso, y ahora que el que menos tiene un celular, pues todo esto queda grabado en un mosaico aterrador de gritos y empujones, en fin, y la gente tratando de ponerse efectivamente pues a buen recaudo, ¿no? Para que no te caiga una bala perdida. Atraparon a un ladrón, pero estas bandas de raqueteros se organizan y se desorganizan muy rápidamente y son normalmente formadas en los penales, ¿no? Eso es su fortaleza, ser rápidos. Ser muy rápidos. Sí. Se arman y se desarman muy rápidamente, son hábiles, tienen muchos años robando normalmente, muchos ingresos a los penales, muchas salidas a los penales, y son efectivamente una molestia para quien es robado, pero una molestia mayor cuando son perseguidos, porque ahí sí pueden haber muertos, ¿no? Entonces, felizmente no ha habido muertos que lamentar. Se ha atrapado a uno, ¿no? Que además dijo que le gustaba violar reporteras, una cosa así. De verdad, mira, lo habían detenido, ¿no? Todas las reporteras peruanas le están mandando saludos, así que qué asco de gente, ¿no? O reporteros. Tú decías, estas bandas se organizan desde los penales. O sea, ahí se conocen, pues. Ya, se organizan allí y luego ya, cuando salen. Ya se conocen, ya se manjan. Ya se manjan. Ya se manjan, ya saben quién es más rápido, quién corre más, quién es campana. Claro, porque empiezan a robar en barrios más o menos cercanos a su lugar, no te digo en su lugar, porque el choro no roba en su lugar, roba en otro lugar. Y de ahí se van expandiendo, ¿no? Y van creciendo y van escalando posiciones en la escala del delito. Pero la cárcel es normalmente el lugar de reclutamiento, de malograr, ¿no es cierto? Realmente, ¿no? Un joven que entra a la cárcel, si no se preserva, termina reclutado en una de estas bandas, ¿no es cierto? Y eso la policía lo sabe. Por lo tanto, yo creo que en cuestión de horas, este incidente de San Borja será claramente esclarecido por la policía, porque además no son muy inteligentes, ¿no? Entonces corren con cara descubierta delante de cámaras de seguridad, podrán ser atrapados con más o menos rapidez. El tema está al otro lado, ¿no? En el Poder Judicial, cuánto tiempo los pone adentro y para qué los pones adentro, ¿no? Este tipo de bandas en San Borja, San Isidro, Miraflores, Barranco, del raqueteo, es decir, estoy a ver qué robo, ¿no? Que se mete un mini market a llevarse la caja. No es un delito planificado, es un delito de oportunidad. Es muy común, a pesar de los esfuerzos de todos estos distritos con su propio serenazgo de reducir la oportunidad, ¿no? Que ¿cómo combates el delito de oportunidad? Reduce la oportunidad, pues, ¿no? Entonces el patrullaje es más intenso, mientras más patrullaje haya, menos oportunidad hay. Entonces sí, hay muchas mejoras locales en delitos de raqueteo o oportunidad en distritos ricos, porque han desarrollado una estrategia, ¿no? Pero en los distritos pobres, que no hay serenazgo, pues siguen robándose exactamente igual. De otro lado, noticias importantes. Bueno, ustedes ya saben que hace meses, o sea, en mayo creo, IDL Reporteros, en una larga crónica de Gustavo Orriti, contó de la confesión de Marcelo Odebrecht en Curitiba a los fiscales peruanos, donde dijo específicamente que el señor Ollantumal había recibido $3 millones, creía que Barata no estaba de acuerdo porque él prefería a Keiko Fujimori, pero que él le dijo que en todo caso mejorara a Keiko Fujimori. Pues si me pasas cualquiera de esos periódicos de ahí, quiero leer los nombres bien, ¿no es cierto? Ayer apareció una relación más completa de la declaración de Marcelo Odebrecht, Jorge Barata,
pero no solamente ellos dos, sino 3 personajes más, ¿no es cierto?, que según el prestigioso diario O Globo, en un reportaje muy completo, habrían establecido que Keiko Fujimori Iguchi recibió dinero de la caja 2. Esa es la noticia. Sabíamos que había recibido por declaraciones de Marcelo Odebrecht. Sí, eso ya lo sabíamos. Pero al testimonio de Marcelo Odebrecht se suman los de Luis Maneri, Jorge Barata, Luis Alberto Will, Ricardo Boleira y Rogero de Araujo. Todos están ligados a puestos en el Perú, operaciones ilegales de Odebrecht en el Perú. Entonces, todas estas personas han contado lo que ha pasado en el Perú. Y según O Globo, Marcelo Odebrecht ha dicho explícitamente que las donaciones se hicieron a Keiko Fujimori y a la candidata del APRA, que era Mercedes Arauz, en el 2011, de la caja 2. Y que esa información se la dieron los fiscales peruanos, ¿no es cierto? Luego, claro, no podía asegurar las fechas porque eso tenía que decirlo Barata. Entonces, el tema acá es que la figura central de lavado de activos para el fiscal, en el caso de Ollanta Humala y Nadine Heredia, es que recibieron dinero de la caja 2. Lo central es eso. Entonces, si Keiko Fujimori y el APRA recibieron dinero de la caja 2, y si lo central es de dónde recibes la plata, entonces la pregunta es por qué no están presos Alan García, Keiko Fujimori, porque además acá no se persigue a los partidos, ojo, se persigue a los candidatos, de la teoría de, digamos, de la fiscalía. Vamos a repasar un poco esto de nuevo. ¿Qué quiere decir la caja 2? A ver, Odebrecht tenía una cosa llamada la división de operaciones estructuradas, que no es más que un eufemismo, ¿no es cierto?, porque era una gerencia de coimas. Esa gerencia de coimas manejaba una caja paralela, una caja que el resto de la empresa no manejaba, que manejaban pocas personas, ¿no es cierto? Una organización criminal tiene, ¿no es cierto?, estos circuitos de poder paralelo. Eso se llamaba la caja 2. De ahí salía la plata para las coimas, para financiar campañas políticas, para comprar toda clase de funcionarios, licencias, permisos, etcétera, y todo lo que tendría que comprarse de manera ilegal. La fiscalía presume que el dinero es ilegal porque proviene de ahí, que lo cual es bien discutible, ¿ya? Muy bien, y que por tanto, al haber la declaración de Odebrecht diciendo que Humala y su esposa no sé por qué, pero en fin, como ameba, ¿no?, unicelulares son, recibieron de la caja 2, entonces tienen que ir presos. Bueno, la versión era que se le había dado directamente el dinero a Nadine Heredia. Claro, bueno, en fin, ya, podría ser la versión. Él ha dicho ahora que se lo ha dado a Keiko Fujimori, sí, exactamente igual. ¿Ya? Y al partido aprista, que efectivamente en el 2011 presentó como candidata a Mercedes Arauz, pero la retiró la candidatura. ¿Qué hicieron con la plata? Vaya uno a saber. La guardaron probablemente para la campaña del 2016 de Alan García, porque ellos manejan sus fondos así. O sea, no es extraño el antecedente de Mantilla, siempre lo repito, que tenía $6 millones en una cuenta en Miami, de una plata que él jamás usó ni iba a usar, ¿no es cierto? ¿Para qué tenía esa plata guardada ahí? Esa plata no era de él, era plata del partido, era plata para campañas, ¿ok? Entonces, recapitulando, lo que sabíamos hasta ayer por testimonio de Marcelo Odebrecht es que Keiko Fujimori y el APRA habían recibido testimonio recogido en una larga crónica de Gustavo Ritti, al cual lo llamaron mentiroso y después se publicó completa la declaración y era exactamente lo que había dicho Gorriti. No lo llamaron mentiroso cualquiera, lo llamó mentiroso la fiscalía, que luego se tuvo que meter la lengua, ya saben dónde, y reconocer que todo lo que había hecho Gorriti era verdad. Que de verdad fue como una especie de cosa rarísima, ¿no? Tenían que desmentirlo a como diera lugar porque no querían que se sepa
que Keiko Fujimori y Alan García tenían la misma acusación. Y los fiscales lo sabían. Y los fiscales lo sabían porque habían estado en Brasil. O sea, un encubrimiento descarado, pero descarado. Bueno, muy bien. Entonces, regresando al tema, lo que sabemos ayer por la información de O Globo es que hay más personas declarando en el caso peruano, no solamente Barata y Odebrecht, y que los fondos que se utilizaron en la campaña del 2011, por la que se investiga a Humala, porque se le investiga por hechos anteriores a su presidencia, son los mismos fondos, de la misma procedencia, de la misma caja, que se utilizaron para Keiko Fujimori y el partido aprista. Porque Alan García no era candidato. Como ustedes saben, él era presidente. Entonces, eso está clarísimo. La pregunta que todos ustedes se hacen y me hacían ayer es, si una persona hace A y B, y eso significa C, es decir, voy a la cárcel, ¿por qué otra persona que hace A y B no tiene el mismo desenlace C? Porque el Poder Judicial en el Perú es impredecible, no tiene predictibilidad. Es decir, si una persona comete una actividad, eso no quiere decir que para esa persona sea delito. Para otra sí, pero para esa no. Eso no es un Poder Judicial. Yo regreso a mi tesis original. Ayer decían, hay que poner Keiko presa, Keiko presa. No, Keiko Fujimori no puede ir presa por estos hechos. Tampoco Mercedes Arauz. Mercedes Arauz era una candidata invitada de la Prisma, o sea, ni siquiera recibía a ella. Y se desembarcó rápido porque se dio cuenta de lo que era Jorge del Castillo. O sea, que ya lo había tenido en el gabinete, y pero ya lo conoció, ya le conoció las mañas en campaña. Salió corriendo. Y yo no voy a cometer una infidencia diciendo que yo se lo dije. Sal corriendo. Sal corriendo. Con esas personas no puedes trabajar. Terminas metido en problemas graves. Entonces, la señora Mercedes Arauz renunció. Hoy es vicepresidenta del Perú. Y la quieren embarrar, obviamente, pues. Sí, no, ha sido ella. Ella recibió. Ella no recibió nada, pues. Eso está clarísimo. Y renunció muy rápidamente. Los que sí recibieron, claramente, fueron los fujimoristas. O sea, el Keiko Fujimori, que llegó a la segunda vuelta y la peleó con Humala. Con financiamiento de Odebrecht, los dos. Y los dos lo niegan. Aquí la declaración dice claramente, ¿no? El dinero ha sido entregado a la lideresa de Fuerza Popular. Así es, a ella. La única. A ella. Claro. Además, ¿qué institucionalidad puede tener, pues, Odebrecht? Digamos, el partido fujimorista. Es o a ella, o a Pierre Figari, o a Ana Vega. O sea, no hay más. Claro. Y en esa época, Jaime Yoshiyama. No hay más. Esos eran las personas encargadas de toda la campaña. Entonces, no hay forma. En el caso del APRA es diferente, porque es un poquito más institucional. Entonces, si se lo entregaron a Jorge del Castillo en efectivo, no lo sabemos, ya lo contará, dirá que no, jamás. A mí jamás, señor. A mí centavos jamás. ¿No? Así decía Alan García. A mí centavos jamás. Millones sí. No, es una broma, no se moleste, señor García. Yo sé que nos escucha desde Madrid. Pero qué mala la frase de a mí centavos jamás, ¿no? Qué tonto. Pues si te la ponen en bandeja, pero en fin. En el caso de Keiko Fujimori, ¿no es cierto?, tiene exactamente la misma situación fáctica, o sea, de hecho, que Ollanta-Humala y Nadine Heredia. Exactamente igual. Con la misma declaración del mismo fulano y diciendo que procede del mismo sitio y que será entregado a ella. ¿Ya? Entonces, bueno, todos se preguntan por qué no está presa. Y yo regreso a la verdad. Ni ella ni nadie puede ir preso por eso. Anoche estuve en la presentación de un trabajo colectivo de egresados de la Universidad Católica, de la Facultad, de la Escuela de Gobierno y Ciencia Política, dirigidos por Fernando Tuesta, que presentaba como editor un libro sobre las elecciones del 2016. Y muy interesante, porque de nuevo en el artículo, tiene un título muy sugerente, ¿no? Campañas ricas, partidos pobres. Por todo el partido lo volteas, no tiene un centavo, pero la campaña es multimillonaria. Y donde se explica por enésima vez que no hay imputaciones que puedan hacerse desde el Código Penal, ni a la recepción, ni al uso del dinero donado en campaña. Ni a nivel nacional, ni a nivel regional, provincial o distrital. ¿Por qué creen que hay 15 listas que postulan un distrito?
Porque todas levantan algo de plata y no tienen ninguna fiscalización. Y eso, fíjense, como decía ayer Fernando, la ley de partidos políticos en el Perú entra en vigencia recién en el 2003, 2004, y antes el tema de financiamiento de los partidos políticos era intocable, no se hacía nada. Ahora por lo menos estamos discutiéndolo, que me parece una buena idea. Pero lo estamos discutiendo desde el ámbito penal, cuando penalmente no es el ámbito del financiamiento de partidos políticos porque no está en el Código Penal. O sea, lavado de activos, ¿qué es? Para regresar una y otra vez al concepto, es un mafioso, que es mafioso siempre, un narco, ¿no es cierto? Un explotador de mujeres, un tratante de blancas, como se decía antes, un exportador ilegal de madera, un traficante de oro ilícito, ya. Un mafioso a tiempo completo, es mafioso siempre, consigue un testaferro para que ese testaferro, de una manera simulada, haga crecer su dinero en la economía formal y se lo devuelva con esa riqueza adicional. ¿Se dan cuenta? Caso Toledo, delito fuente, cohecho. Cohecho quiere decir coima. Odebrecht le paga una coima a Toledo, pero no se la paga a Toledo, se la entrega al testaferro. ¿Quién es? Maiman. Maiman le cuida este dinero, arma un tinglado internacional en Costa Rica, el dinero regresa al Perú a través de su suegra, otra testaferra, pobre señora, para que finalmente llegue al dominio de el lavador, que es en este caso Alejandro Toledo, o sea, el que manda a lavar, el, entre comillas, mafioso tiempo completo, nunca dejó de ser su plata, siempre tuvo el dominio, eso es lavado. Ayer la Corte Suprema, en realidad no la Corte Suprema, hace unos días la Corte Suprema, pero ayer se ha difundido nuevamente jurisprudencia de la Corte Suprema explicando detalles sobre cómo es la probancia de lavado de activos. En primer lugar, la probancia de lavado de activos, la carga de la prueba está en el fiscal. El fiscal tiene que probar dos cosas: la procedencia ilícita del dinero, ¿ok? Y dos, que este dinero haya generado una riqueza, ¿no es cierto?, para que sea devuelta al original delincuente que no pierde el dominio del bien. No es nada difícil de entender, ¿no? Bueno, son unas bestias en la Fiscalía, discúlpeme, porque no hay forma de que lo entiendan. Y que dice la Corte Suprema que el mero enriquecimiento del patrimonio, el mero aumento patrimonial, no es lavado. No es lavado. Lavado es otra cosa. Es, y los verbos son clarísimos, he traído el Código Penal, es tener, ¿no es cierto?, adquirir, transformar, derivar a otra persona, sacar del ámbito para ponerlo en otro ámbito. Eso es lo que hace el delito de lavado de activos. Yo no les miento, ya van a ser 3 años que explico esto, pero yo no tengo la culpa de que mis coleguitas en la prensa no lo entiendan. O sea, un cursito de derecho penal una y otra vez les serviría. Sobre todo porque hoy día, dice la Sala Penal Nacional, que va a revisar el caso de Ollantumala y que probablemente tengamos una sentencia esta tarde, lo cual me parece sorprendentemente velosa, dicho sea de paso, para los estándares del Poder Judicial. Pero sí, dicen que hoy día van a tener una resolución. Muy bien. Así que, si hay circo para Humala, debería haber un circo para Keiko. No. Todos deberían estar en su casa porque no hay delito. Que me parece pésimo que Keiko Fujimori reciba plata de una empresa hoy corrupta. Por supuesto que me parece pésimo. ¿Cómo me va a parecer bien? ¿No es cierto? Pero que quieran involucrar en un delito hasta al presidente de la República. Porque dicen, no, el presidente de la República también está involucrado por la interoceánica. No pues, porque él no ha recibido nada. Él no ha sido candidato a nada. Ahora, si en el 2011 el candidato o su candidatura o su partido recibió plata de Odebrecht, tampoco es delito. No lo han dicho, ¿eh? Pero tampoco es delito. Pausa y volvemos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios, gracias a los que nos escriben por medio de Facebook Live. Retornamos luego de la pausa. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación.
8 de la mañana, 23 minutos, gracias a nuestros amigos que nos sintonizan a través de las diversas emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, por ejemplo en Radio Santa Rosa, que también nos lleva a ustedes a través de Facebook Live, a RSD, Radio Santo Domingo Chimbote, a Radio San Martín Arequipa, a Radio Veritas, RTV Cusco, y también a nuestras emisoras hermanas, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Bueno, quiero contarles que hay una explosión de información sobre el caso Odebrecht, el caso Lavallato en general y en particular Odebrecht, porque periodistas de todos los países afectados están sacando obviamente la información de su país. Esto está pasando en Panamá, en Santo Domingo, en Ecuador, en Venezuela. Usted no sabe la cantidad de plata que ha recibido Maduro, etcétera, etcétera. Así que ahora hay mucha información porque muchos grupos periodísticos a nivel regional están trabajando. Gustavo Gorriti está recogiendo parte de esa información, una alianza que tiene con un grupo de periodistas latinoamericanos. Así que si están interesados en otros países también hay información. Pero hablando de Maduro, ayer se mandó, y lo escuché todo, a decirle de nuevo a Kuczynski, que es un perrito que le mueve la cola, no al presidente Trump, sino a Trump. Dice, le mueve la cola a Trump. Una bestia ese hombre. Y es de verdad, es como, tú lo ves y lo dices, ¿y de dónde ha salido este dinosaurio? Y miren la bestialidad que dijo. Dijo que en el Perú el 30% de los peruanos no está inscrito en el padrón electoral. O sea, los pobres. ¿Qué tal pachota? O sea, no tiene idea. En el Perú DNI tienen los niños al nacer, porque de esa forma tienen CIS, ¿no es cierto? Al contrario, este es uno de los países que tiene mayor registro de personas, porque el registro no es voluntario, el registro es obligatorio, porque el DNI, el documento nacional de identidad, es también una libreta electoral. Bueno, es deber y derecho a la vez, ¿no? Exactamente, claro. Es doble. ¿Ya? O sea, no solamente es tu documento de identificación, sino que te permite votar. Así es. Entonces tienes que estar inscrito de todas maneras, porque si no, no recibes acceso a la educación, salud, etcétera. ¿Ya? O sea, un ignorante a la vela. Pero luego dijo que de esos que habían ido a votar, solo el 14% habían votado por Kuczynski. No hubiera ganado, pues, ¿no? Claro, pues, o sea, ¿por qué Fujimori? Pero si este ya no le cree nadie, ¿será ¿no? que eso pasa en Venezuela de repente, Exactamente, y ahí viene la historia. Claro. En Venezuela no va a votar, el voto no es obligatorio, como es en el Perú. En el Perú nosotros tenemos un absentismo más o menos del 20%, 18% fue en las últimas elecciones, puede ser 16%, que se explica por migración. O sea, el 10% de la población peruana migró en un intervalo, digamos, de 5 años, y se explica también por que la gente se enferma, porque la gente está en el hospital, etcétera, etcétera, y porque la gente se muere y no llega a salir del padrón, ¿no es cierto? Entonces, o porque simple y llanamente no le dio la gana de ir a votar, que también es posible, o porque trabajó ese día, o por otros impedimentos, ¿ok? Pero el asunto es que en el Perú va a votar más del 80% de la población, siempre, o sea, no es novedad. No es que van los que les provoca ir. Y además, les dijo a los congresistas, ustedes han sido elegidos con el 44% de votos del padrón, de los que fueron a votar. O sea, eso es una cosa que yo no entiendo de las elecciones venezolanas. Asistieron 8,5 millones de personas. Ya, pero que asistan no quiere decir que voten por ti. Claro. No, basta con que asistas y ya eres de Maduro. Es una cosa bien extraña, ¿no? Lo cierto es que ya quedó clarificado que la empresa que vendió el software para hacer elecciones en Venezuela y que ha validado las elecciones anteriores de Maduro y de Chávez, Smartmatic, una empresa de Londres, ha dicho que en esta ha habido fraude de todas maneras. La misma empresa. La que prestó el servicio. Sí. O sea, que ellos diseñaron un software para detectar fraude y que en este caso, no en los otros, pero en este caso hay fraude de todas maneras. Están declarando millones de votos que nunca subieron. O sea, en realidad la soledad de Maduro externamente es gigantesca, pero internamente está clarísimo, ¿no? Y ya se sabe que esa elección es fraudulenta. Igual se reunió con sus constituyentes. Si ustedes vieran la pinta de los constituyentes, esos son los constituyentes, ¿qué constitución van a hacer? Parecía que se estaban yendo un día de campo, ¿no? Entonces, esos constituyentes, entre comillas, que se reunieron ayer con él, lo que se temía es que ayer tomaran la sede de la Asamblea Nacional, que está ocupada por las fuerzas de la oposición, que legítimamente ganaron ese derecho, es así, en una elección popular que le ganaron a Maduro.
¿ya? Entonces se presume que este viernes van a ir por la fuerza a tomar la asamblea. Bueno, está prevista la instalación de la Asamblea Constituyente. Por eso, pues, significa que los congresistas arriman. actuales se van. Entonces se van a agarrar a golpes, pues va a ser un baño de sangre. Claro. Están tratando de impedirlo como dar lugar, ¿no es cierto? Y eso es lo que Maduro quiere, ¿no? Situaciones de ese extremismo, ¿no? Hoy día lo llaman el último stalinista, y eso es verdad, es la mentira, la manipulación. El martes de la próxima semana hay reunión de cancilleres en el Perú. María Corina Machado, una mujer muy valiente venezolana, destituida del Congreso por el gobierno de Chávez y de Maduro, perseguida, ha planteado un plan de 4 puntos, pero también que es una fuga hacia adelante, que yo le dije, pucha, bien audaz, pero no deja de tener sentido. De hecho, a la Asamblea le corresponde nombrar a los miembros del Consejo Electoral, que los nombre de una vez. De frente. A la Asamblea le corresponde nombrar embajadores, que nombre embajadores en todos los países que han rechazado la Asamblea Constituyente, que son más de 40 países en el mundo. ¿Ya? Que nombre embajadores ya. O sea, le creas a Maduro un estado paralelo, con embajadores, con un nuevo Consejo Electoral, ¿no es cierto?, con otra administración de justicia, que nombre magistrados. Y pedirle a los países que se apliquen sanciones personales a toda la cúpula del chavismo, y que no solamente eso, sino que se confisquen los bienes de todos los chavistas en el exterior, que parece que son fortunas, para crear un fondo de reconstrucción de Venezuela. O sea, ¿qué ha dicho Estados Unidos? Vamos a confiscar los bienes de toda la cúpula del chavismo. Y parece que son millones de millones depositados en el imperio, porque parece que para guardar tu plata, el imperio es bueno. Bueno, y para venderle petróleo también, ¿no? Así es. Y la otra que se está discutiendo es que simplemente Estados Unidos no le compra petróleo a Venezuela. Claro. Y se acabó. ¿Lo hará? Tiene que hacerlo porque, mira, hay varias cosas. Pero Estados Unidos ha sido tibio, ¿ah? Tampoco ha dicho, no ha Lo deslegitimado. que pasa es que, fíjate, las sanciones a los países han funcionado en algunos casos y en otros no. O sea, el caso de éxito, digamos, es el caso de Sudáfrica. Se sancionó con sanciones económicas al país y terminó el apartheid. ¿Ok? Pero en el caso de Cuba, tenemos 60 años de sanciones económicas y ningún problema. ¿Ok? Siguen sobreviviendo porque han tenido otras fuentes de ingresos. En el caso de Venezuela, siendo autónomo en petróleo, puede venderle a Siria, no sé, pues a cualquiera de estos amigos que tienen el mundo árabe y salir por un tiempo adelante. Pero tendrían que ser 40 países que no le compran petróleo a Venezuela, así de claro. Y entre ellos Estados Unidos. En Estados Unidos hoy en día es superavitario en petróleo. Tiene más reservas de las que necesita por varios años. O sea, puede aguantar sin petróleo venezolano sin problema. Y por otro lado, el barril de petróleo está muy bajo. Claro. Entonces, no va a tener los ingresos, y los ingresos que podría tener van a ser muy bajos. ¿No es cierto? Y además, cuando a un país nadie le compra un producto, como tú comprenderás, lo tiene que malbaratear. Así es. Tiene que salir a venderlo mucho más barato. Entonces, sí, está complicada la situación de Venezuela, muy complicada. Pero sí hay salidas, ¿no? La cosa es que la oposición tiene que unirse también y llegar a la conclusión de que ellos tienen que gobernar el país sin Maduro. Y eso es bien difícil. Sobre todo mientras, como pasa en Latinoamérica, ¿no? Mientras las Fuerzas Armadas sigan estando controladas por Maduro, es muy difícil que caiga. Ahora, si cae Maduro porque las Fuerzas Armadas le dan la espalda, se acabó Maduro. O sea, en ese instante se acabó Maduro. Si no tiene el apoyo de las Fuerzas Armadas, se acabó Maduro. Okay. Vamos a ver qué pasa, ¿ya? Pero, en fin, acá me dicen, pues, efectivamente, Carlos Rodríguez, nuestro amigo que siempre nos escribe, Maduro es un ignorante, ¿no? Que habla con pajaritos, sí, la verdad. Pajariticos. ¿Te acuerdas? Pajaritillo, me ha hablado, ha venido Chávez a hablarme a través de un pajaritillo. Sí, no sé, eso que el pajarito le habla, como dicen, da para tantas lecturas. Y además hay una sospecha fundada en varias evidencias que es grave, ¿no? Ahí él acusaba a Pedro Pablo Kuczynski de no ser peruano, cuando es evidente que ha nacido en el Perú. Lo que no es evidente es que Maduro haya nacido en Venezuela. Se presume que nació en Colombia. ¿Ah, sí? Que claro, y hay bastante información que apunta a que nació en Colombia y no nació en Sería Venezuela. un presidente ilegítimo. Ilegítimo, Ajá. claro. Hay bastante información. Ahora, claro, como ustedes saben, en esos temas siempre hay dudas. Es como cuando decían que Obama no había nacido en los Estados Unidos porque Obama nació en Hawái, ¿ya? Y decían que la parte era falsa, etcétera, pero sí nació en Estados Unidos. En el caso de Maduro, que acusa al presidente Kuczynski de no ser peruano, el primero que discuta es su acusación
porque se le acusa de no ser colombiano. Además, muy gracioso, porque cuenta que esta era la anécdota que contaba. He ido a una reunión de presidentes donde me contaron que vino ¿cómo se llama? Cuchijo, ni siquiera, ningún interés por decir bien el apellido cuando lo sabe perfectamente, a decirles que él no era pitiyanqui. Oye, la palabra pitiyanqui no se usa en el Perú, es una palabra venezolana. No tiene nada que ver, no tiene significado alguno para nosotros. Que él era yanqui y que eso se lo había dicho a los presidentes de otros países. ¿Ustedes se imaginan a Pedro Pablo Kuczynski en un gesto de arrogancia de ese tamaño? Es un disparate, pues, ¿no? Entonces, miente, se inventa cifras del padrón electoral que no existen, se mete con la RENIEC, o sea, es decir, un pan con mango. Y lo que es increíble es que todos los que le mueven la cola ahí, porque ahí habían como varios que le movían, aplauden, ¿no? Pero ya no aplauden con el entusiasmo de antes, ¿sabes? Tienen una cara de susto. Cara de miedo, ¿no? Tenían una cara de susto. Observaba el video el otro día en el que Maduro presenta su cédula electoral y el sistema lo traiciona porque sale como que no existía. La pobre mujer que llevaba el sistema en el celular tenía una cara de... Mañana me cortan la cabeza. Me matan, me Era fusilan. terrible, su expresión era horrible, ¿no? Pobre mujer. Pobrecita. Pobrecita, porque es horrible. Ese pues, ¿cómo se dice? El régimen del terror. Ajá. Entonces, hay mucha gente que va a votar aterrorizada porque las represalias van a ser grandes, pero cada día más venezolanos salen a protestar a las calles. Miren, ya van 130 muertos. Además, han convocado elecciones para fin de año, elecciones regionales, y María Corina Machado les dijo a todos, miren, en esas elecciones no se participa. Eso sería darle legitimidad a este régimen que tiene que irse porque ha violado la Constitución ya N veces. O sea, la Constitución actual se reforma no por una nueva constituyente, se reforma por un referéndum. El referéndum lo ha ganado simbólicamente la oposición. Ya, pues, ¿qué más? ¿Ya? Esta constituyente no tiene los votos, no tiene la legitimidad. Han elegido personas específicamente afines a Maduro. La oposición no ha participado porque es una trafa. Entonces, ya pues, claro, ¿no? O sea, se acabó. Alguien debería decirle a Maduro, se acabó. Ya son 20 años, ¿no? Ya, se acabó. Desde 1998, en que Chávez llega al poder, no han parado de destruir Venezuela. Y ese es el otro problema grave, la situación económica de la gente. Dios mío, o sea, la escasez, las colas, la falta de lo más básico, de salud, de educación, etcétera. O sea, es como nosotros en el primer gobierno de Alan García. Yo lo vi igualito, bien parecido. Si algún joven peruano quiere saber cómo era el Perú en esa época, mire, y asume el terrorismo, ¿no? Asume el terrorismo. Bueno, vamos a hablar después de la huelga médica, pero creo que va a estar un poquito difícil, porque los médicos parece que se comprometen a venir y después se mueren de miedo y se van a otro sitio. Pero bueno, nos veremos en un instante, volvemos. 8 de la mañana, 39 minutos. Tenemos previsto una entrevista presencial con el doctor Godofredo Talavera Chávez, presidente de la Federación Médica del Perú. ¿Ya llegó? No llega, ¿no? No llega. Pero ¿Llegará? vamos a contarle. De repente el señor Godofredo, el doctor Godofredo Talavera cree que tiene, como San Martín de Porres, que está enterrado aquí, el don de la ubicuidad. Entonces ustedes saben que el santo tenía la posibilidad de estar en dos sitios a la vez. Yo creo que el doctor Godofredo Talavera no puede ser San Martín de Porres, no lo puede emular, no puede estar en RPP y acá. Al menos acabamos de comprobar que el jefe de prensa del presidente de la Federación Médica del Perú es un tremendo mentiroso. Le acaba de decir a nuestro productor que están en el tráfico, que hay mucho tráfico. Y el señor Godofredo Talavera aparece ante nuestros ojos en la pantalla de televisión que tenemos delante de nuestro, ¿dónde? En RPP. El señor Talavera tiene derecho a ir a donde le dé la gana. Si no quiere venir acá, encantadísimo, no tenemos ningún problema. Lo que no puede es mentirle a nuestro productor, comprometerse a venir aquí, aparecer en otro medio y sostener la mentira. Y sostener la mentira. O sea, eso es una cosa inaceptable. Lo que nos da, lo que nos revela el carácter de este presidente de la Federación Médica. Porque si mienten esto, que es una tontería, imagínense, mienten todo lo más, ¿no? Si mientes en lo poco, mientes en lo mucho,
¿no? O sea, a mí ya no me queda muy claro si realmente el niño en Yurimaguas no lo mataron los médicos o si lo mataron los médicos. Los médicos sostienen que en Yurimaguas el niño estaba siendo atendido, ¿no es cierto? Y que era un especialista que quería entrar, que no lo dejaban pasar, que eso fue lo que se filmó. Y que la culpa la tiene el personal administrativo que está en disputa con el director del hospital de Yurimaguas. Eso es lo que dice el señor Talavera. Hasta hace unos minutos yo podría creerle, pero ahora me consta que es un mentiroso. Entonces, ¿cómo le creo? Me consta que miente. O sea, si miente lo poco, estamos en el tráfico. Mienten lo mucho, pues. ¿Cuál tráfico? Si lo estoy viendo en la pantalla. Acá no viene, nunca más. A mí, no, miren, no me molesta que no vengan al programa. Yo entiendo que este es un programa humilde, es una radio pastoral, que se escucha en provincias alejadas del Perú, que son provincias olvidadas del Perú. Todo eso yo lo entiendo, pues somos olvidados, no hay ningún problema. Pero lo que no voy a soportar es que a mi productor Abel Ángeles lo agarren de sonzonazo, porque nosotros no somos ningunos sonzonazos. Así de claro. Entonces vayan a contarle historias a otra parte. Godofredo Talavera, presidente de la Federación Médica, si mienten lo poco, mienten lo mucho. Así de claro. Entonces, mentirosos, representantes de los médicos. Imagínese usted un médico mentiroso. Qué terrible. Eso es como un cirujano con Parkinson, ¿no? Claro. Ya lo voy a operar, no, señor doctor, usted no me puede operar. Un médico mentiroso, que te miente. Entonces, yo no podría atenderme con un médico que me miente. Sería inaceptable. O sea, lo primero que un médico te tiene que decir es la verdad. Sí, señor, está curada, ¿no? Entonces vas con incontento y te da el infarto en la puerta, ¿no? Ya pues, ¿no es cierto? Ni siquiera se entiende su huelga. Ni siquiera se entiende. Van a hacer huelga por 30 días, porque claro, cada 30 días cobran. Paran el día de cobranza, ¿no es cierto? Van y cobran. Yo quiero hacer huelga así. Podemos, a ver, ¿por qué no nos organizamos una huelguita en la cual no venimos a trabajar, pero los días 30 venimos a cobrar? Sí, ¿no? Estupenda huelga, ¿no? Igual que los maestros. La ministra ya le dijo a las direcciones regionales, ustedes tienen que descontarles o simple y llanamente se les aplica la sanción de despido por inasistencia al trabajo. ¿Ustedes creen que las direcciones regionales hacen eso? No, se mueren de miedo, y por eso nosotros habíamos dedicado este programa en buena parte para hablar de la huelga médica. Hoy día jueves, ¿no es cierto? Estamos jueves 7 de agosto, perdón, jueves 3 de agosto, hoy día íbamos a hablar de la huelga médica. Todo el programa. Su presidente, señores médicos, se fue a otra parte. Nos mintió. Ha podido decir, yo no puedo ir, pero puede ir el vicepresidente, puede ir el otro señor que está sentado a mi costado, que está con la boca callada porque no lo han dejado hablar, puede ir cualquiera, ¿ya? Pero no, él dijo que venía. Ellos acaparan todo y no vienen y se van a RPP, que yo me imagino que es mucho mejor ir al RPP. Pero lo que va a haber acá es ¿cómo se dice? La aplicación también pues de una sanción, ¿no es cierto? Así es. De la huelga médica aquí no se habla. ¿Por qué? Porque los médicos nos han mentido. ¿Ya? Está furioso mi productor, no, mi productor se ríe de todas las barbaridades que yo digo. Pero es verdad, pues. Bueno, Rosa María, es que hay que decirlo, ¿no? La gente escucha o ve al invitado y listo, pero hay un trabajo detrás de todo esto. Se sigue a los invitados desde varias horas antes del día anterior. Así es, días. A veces quedamos 2 días antes, 3 días antes. Y mientras este programa está en el aire, el productor está llamando al invitado para ver que venga, ¿no? Así es, mentiroso. Imagínense cómo son los demás. Claro, nos mienten a todos, todo el mundo se está quejando. Es un mentiroso. Entonces, si tenía la posibilidad de venir con otra persona, ha debido mandar a otra persona. Nosotros no tenemos ningún problema. Queríamos saber cuál era la posición de los médicos. Ahora los médicos en este programa no tienen posición porque su presidente es un mentiroso y su jefe de prensa un mentiroso peor. Le acaba de decir a nuestro productor que están atrapados en el tráfico y los estamos viendo. Somos una radio pobre, pero felizmente tenemos varios televisores acá, ¿no? O sea, somos pobres, pero no tanto, ¿no? Tenemos monitores donde monitoreamos lo que está pasando en otros canales. Entonces, ya pues, somos pobres pero dignos. Entonces, no, pues, es un mentirosazo, imagínate. ¿Quién les va a creer? Además, miren, en el sector público los que mejor ganan son los médicos y trabajan 6 horas diarias. Exacto. 6 horas diarias. Eso es todo lo que trabajan.
jornada de 36 horas, para que no se cansen, ¿no? Porque ellos se cansan más que el resto de los seres humanos. Y tienen clínicas en algunos casos, ¿no? Todos tienen consultorio privado, clínica privada, o sea, reciben como una especie de sueldito del Estado, que de repente son 5.000 soles, 3.000 soles, 4.000 soles, no está tan mal. Y además tienen su clínica privada. Y además en la salud pública experimentan, ¿no es cierto? Porque como son dioses y nadie les puede cuestionar nada, nadie les puede decir, oiga, señores, ese tratamiento que está usted haciendo con mi esposa no es el mejor, tal vez habría que hacerle otra cosa. Yo justo estaba hablando ayer con el señor Carlos Rodríguez y me contaba cómo a su esposa le quieren hacer biopsias que en realidad no tienen ningún sentido, pero ya ningún sentido. Ya está declarada la enfermedad. Claro, entonces, ¿para qué? Maltratarla, ¿no? Claro, porque quieren hacer su experimento, pues, ¿no? Sí. Entonces, y como él dice, te tratan como una persona que no tiene ninguna instrucción, entonces ellos deciden por ti. ¿Con qué derecho? He dicho que no firme nada, ningún consentimiento informado ni nada, nada. A un médico que no te explica nada. Entonces, mienten pues. ¿Qué podemos hacer? Miente, todo el mundo miente acá. Entonces, si el señor no quiere venir, que no venga, pero que no nos venga con mentiras. Hay buenos médicos en el Perú, claro, todos los que me ven a mí son buenos. De verdad, porque yo los escojo. Tengo la suerte de tener un seguro privado y poder escoger a mis médicos. Y si no alcanza para pagarles, les pago yo con mi plata. ¿No es cierto? O sea, lo que pasa, pues, con tu plata pagas tu médico, pues si el seguro no cubre lo que vale la consulta del médico, la pagas tú con tu plata. Y son buenos y son honestos. Pero, lamentablemente, tenemos un conjunto de médicos que están, sobre todo en el sector salud, que no le dan ninguna explicación al paciente, que lo tratan mal, y no solamente médicos, enfermeras, que dicen tontería y media, que maltratan a pacientes y sobre todo a mí lo que más pena me da, les voy a decir, esto es horrible, ¿ya? Pero mucha gente manda a sus parientes desde provincia a hospitales nacionales en Lima para ser atendidos y son viejitos, solos, que están tirados en una cama, con gente que los maltrata, sin un solo familiar al lado que los pueda defender. Y eso pasa en los hospitales en Lima. Si usted tiene un familiar que está gravemente enfermo en provincias y ya no hay nada que hacer, déjalo en su casa, señora que me escucha en todo el Perú. Déjalo morir tranquilo junto a usted. Porque lo que le van a hacer en Lima es horrible. Es tenerlo tirado en una cama sin que nadie lo limpie, sin que nadie lo bañe, sin que nadie le dé comer. Es verdad. ¿No? Es duro, pero es verdad. Es verdad, amarrándolo a la cama, maltratándolo. Nadie se preocupa de que tenga un pijama limpio, nadie se preocupa de que tenga una sábana limpia. Ese es el trato de los hospitales del Perú. Eso es lo que le quería decir al señor presidente de la Federación Médica, pero claro, como sabe que yo se lo voy a decir, probablemente sale corriendo. Porque no me vengan a mí con huelgas de que quieren ganar más. Todos queremos ganar más cuando tienen doble ingreso, pues, y todo el mundo lo sabe. Y además de tener doble ingreso, maltratan a los pacientes. Y el personal asistencial de salud maltrata a los pacientes. Evidentemente sí, pues, no les compran la cantidad de sábanas suficientes, es verdad. Pero al paciente le piden todo. Desde el catgut, la aguja, la gasa, los guantes. Pañales. Pañales no está incluido. No. En el INEM te piden los guantes. Y llega el doctor, ¿y los guantes? Ay, doctor, yo pensé que usted tenía sus guantes. No, guantes tiene que traer usted. Es cierto. Sí. Guantes. El señor Carlos Rodríguez se compró su cajita de guantes para que examinen a su mujer. ¿Y sabe qué les pasó? En el 5º piso del INEM se la robaron. Entonces yo dije, ¿sabe qué, señor? Compre una cadena, ¿ya? Una cadena con un candado y en la mesa de noche está la de su mujer, ahí mete las cosas con la cadena y doble candado. Es que a ese extremo hay que llegar. Esos son los hospitales del Perú. Y esto, huelga. De verdad, si usted tiene un familiar que ya no hay nada que hacer, resígnese, quédese con él, acompáñelo en su casa, rodéelo de amor, de su familia, cálmele el dolor, que eso se puede hacer, ¿no es cierto? Rece con él y acompáñalo a morir. Porque mandarlo a Lima, a un hospital, me decía el señor Carlos Rodríguez que en el INEM no se imaginan la cantidad de enfermos de cáncer, sobre todo adultos mayores graves, solos. Porque no hay plata para mandar a un familiar desde provincia que se quede 2 o 3 meses cuidándolo en Lima. Claro. No hay, pues. Porque ese familiar está trabajando justamente para mandar plata. Entonces, ¿quién lo cuida? Supuestamente el Estado. ¿Lo cuidan? ¿Lo cuidan? Pueden encontrar a su enfermo a la mañana siguiente sin el pijama, sucio de arriba abajo,
nadie lo ha limpiado, nadie lo ha bañado, no le han cambiado el pañal, escaldado, con escaras. Ese es el tratamiento que reciben en un hospital del Estado. Así que no me venga el señor presidente a contarnos cuentitos, porque esa es la salud que se recibe en el Perú. Y eso no es solamente culpa de no recibir un buen sueldo, eso es no tener humanidad, no tener respeto por el ser humano. Ya me lo comí todo. ¿Quién nos llama? Un oyente. También tenemos reacciones desde Facebook Live. Ojo, Susana Rosa Mendoza dice, y además usan los recursos del Estado para sus consultas privadas. Juan José Saldarriaga trabaja en 6 horas y le atienden como si te hicieran un favor, ¿es verdad? Sí, es verdad. Y a Rosa María dicen que la radio se escucha en provincias alejadas. Sí, cierto, a través de la red Sodonco, en varias provincias. En varias provincias. Sí, pues acá me dice Roland Pichán, cierto, en los hospitales maltratan a los ancianos, no les dan sus alimentos, se los amontonan en la mesita de noche. Soy testigo. Obviamente un hombre, una mujer, un hombre mayor, no tienen apetito, pues. Claro. Entonces hay que insistirles un poquito con cariño, cómase algo. ¿Ustedes creen que hay ese trato en los hospitales del Estado? ¿Ustedes creen que hay una enfermera amorosa que diga, por favor, o dóblese un poquito para poder cambiarle la sábana? ¡Pum! ¡Pata! A patadas, como si les hicieran el favor. Tenemos la llamada de un oyente. ¿Aló? Perdimos al oyente. Pero, de verdad, entonces, que no me vengan a mí con que de esos temas no podemos hablar, que todo es culpa del Estado porque no nos compran los insumos. ¿No nos compran los insumos? Si se los piden al paciente. Se los piden al paciente. Todo le piden al paciente. El SIS no te cubre todo lo que tú acabas de decir, no te cubre pañales, no te cubre nada. Y además, no solamente eso, sino que actúan como unas dictaduras dentro de los hospitales para que, encima de que no atienden a tu enfermo, no te lo dejan atender a ti. Te ponen un horario de visitas tan restrictivo que no puedes asegurarte cómo le ha ido. Dejas el teléfono. Por favor, señorita, le dejo mi teléfono. Si pasa cualquier cosa en la noche, me llama. Nunca te llaman. Nunca te llaman. Y llegas a la mañana. ¿Qué pasó? No, anoche se murió. ¿Y por qué no me han llamado? Ah, bueno, eso es de administración, no sé qué. Por favor, señorita, le ruego. Si tiene un problema, llámeme a cualquier hora. Yo voy a estar acá. Nada. Esa es la salud. Entonces, sí sé, me dice, la situación de que relata, ¿sabes por qué es? Sí sé por qué es, porque se ha perdido la humanidad en los hospitales, señor. Porque se ha perdido el respeto por la vida humana, por una pésima formación también de los médicos. O sea, que decirlo, si salen de unas universidades que no valen nada, ¿no es cierto? Lo primero que deberían enseñarles es a escuchar al paciente y es lo último que hacen, ¿no es cierto? Eso es lo que tenemos en los hospitales hoy. Entonces, sí pues, porque eso es lo que hay. Bueno, tenemos en el teléfono al señor Wilfredo Pedraza, al abogado de Ollantumala y Nadia. Sí, yo sé. Sí. Vamos a cambiar de tema completamente y discúlpenme todo lo que he dicho, pero acabo de conocer varios casos, los he descrito tal cual los he visto y no estoy cometiendo ninguna infidencia. Y este señor, presidente de la Federación Médica, con su huelga de 30 días, se puede ir a hacer sus anuncios a otra parte porque aquí yo no lo recibo más. No acepto que me mientan. Yo acepto que me pospongan, acepto que me cancelen, todo lo que quieran, pero no que me mientan, no que me digan que están en el tráfico. Muy bien, Wilfredo Pedraza está abogado de Ollantumala y Nadia, está en el teléfono. Se anuncia que hoy se va a emitir el fallo de la sala que discute la prisión preventiva de ambos. Doctor Pedraza, buenos días. ¿Cómo está, Rosa María? Muy buenos días. Me ha sorprendido la celeridad. Yo pensé que se iban a demorar unos días más. ¿Cuándo les han notificado que hoy van a... y por qué piensa usted que hoy van a emitir una resolución? Pues, en honor a la verdad, nosotros no lo sabemos. No hay ninguna notificación que se... Un abogado, un colega que comparte la defensa, acaba de estar por la Sala Penal Nacional y no hay ningún registro. Por tanto, estamos, como hace 2 días, digamos, solamente esperando. El presidente de la sala, al finalizar la audiencia de hace 2 días, dijo que él resolvería en plazo de ley, pero también señaló que por la complejidad del caso y la abundante información, probablemente iba a recurrir a lo que se llama el plazo razonable, es decir, quizás 1 o 2 días más después del plazo legal. Así que estamos esperando. Ahora, digamos, entonces, ¿no hay seguridad de que hoy se emita la resolución? ¿Eso es lo que me quiere decir? Sí, de hecho no la hay, no hay forma de saberlo. Entonces es un es un falso titular. Sin duda. Claro. Creo que hace una deducción de, como ayer se venció el caso, tendría que ser hoy, pero en rigor
los únicos que saben de esto son los magistrados. Nosotros solo esperamos, no estamos haciendo ninguna gestión para que salga hoy, más tarde, ni mañana. Simplemente nos estamos invitando en este momento a esperar esa decisión. Ok, porque hoy día los titulares en varios medios temprano, hoy se dicta resolución. Bueno, hoy se dicta resolución, pero claro, si eso no ha sido notificado a ustedes, entonces no se va a dictar ninguna resolución. Creo, no lo sé, en realidad prefiero respecto a eso no especular. A veces la prensa tiene más información más fresca que nosotros. Bueno, pero digamos, también. Pero doctor, ¿sí deberían ser notificados de que se va a emitir la resolución o no? No, el procedimiento no señala una notificación. Ah, ok, entonces está el voto. El procedimiento establece directamente la notificación por escrito de la decisión de los magistrados. Ok. A diferencia del juez Carvancho Concepción Carvancho, que hizo su resolución oralmente, en este caso tiene que ser por escrito. Y de hecho eso les toma un poco más de tiempo porque hay que escribir y eso es una tarea un poco más... Ok, entonces la resolución no va a ser oral con televisión, digamos. No, nos notifican mucho mejor. A Fiscalía y a nosotros a las casillas electrónicas, de manera que no hay audiencia ni ningún contacto con los jueces. Perfecto. Apenas sean ustedes notificados por casilla electrónica, pues nos enteraremos nosotros del resultado. Pero el tema acá, doctor, es que, claro, la prensa quiere la espectacularidad, ¿no es cierto?, de una sala leyendo una resolución con cámaras de televisión, etcétera, etcétera. Eso no va a haber hoy día, ni en estos días. Eso no va a haber. No va a haber. Entonces hay que avisarle a los coleguitas que no tienen que mandar cámaras al juzgado porque eso no va a haber. Y las únicas dos partes que van a conocer la información de inmediato son la defensa de los Humalas y el fiscal. ¿Nadie más? Eso es correcto, y es probable que de repente el Poder Judicial, como lo está haciendo últimamente, saque un comunicado resumiendo brevemente la decisión, digamos, pero no habrá audiencia, no habrá lectura de esa decisión, solo una notificación. Así es. Ayer nuevamente se ha emitido información a través de O Globo sobre la entrega de fondos de campaña a varias personalidades políticas, no solamente a los Humalas, sino también a Keiko Fujimori y al partido aprista para la candidatura de Mercedes Arauz. La novedad sale de la caja 2. La caja 2 es, digamos, la prueba de oro para el fiscal para inculpar a Ollanta y su esposa como lavadores de activos. ¿Qué puede decir de esta nueva información? Bueno, como usted conoce, Rosa María, este tema le ha estado dando vueltas hace bastante tiempo. En la diligencia en la que yo participé, la declaración de Marcelo Odebrecht, de hecho, él mencionó el tema y lo mencionó a partir de una pregunta que hizo el fiscal brasileño. No fue cierto que yo haya introducido el tema en esa declaración, lo introdujo el fiscal. Obviamente preguntamos respecto a este asunto, pero creo que básicamente se veía venir o debe estar arreglado que para fines de campaña la política de su empresa y de todas sus satélites era participar económicamente en las campañas electorales. En ese entendido, pues resultaba bastante particular la declaración de Barata, limitándose solo a mencionar al Partido Nacionalista. Creo que es una declaración ciertamente parcial, convenida, hoy rectificada por Marcelo Odebrecht. Bueno, probablemente vamos a tener más sorpresas en este caso. Le agradezco esta aclaración, doctor Pedraza, porque efectivamente se había generado una falsa expectativa sobre una resolución más o menos más espectacular, con una sala llena de reporteros, ¿no es cierto?, citando a las dos partes, etcétera, a lo Concepción Carvancho, digamos, pero eso no va a suceder. Gracias por esta precisión. Sí, en efecto eso no va a ocurrir porque el modelo procesal en esta parte establece la obligación de los magistrados a notificarnos incluso
Así es. Bueno, muy bien, gracias doctor, gracias por estar con nosotros esta mañana. Y a la espera de esa resolución, nosotros nos vamos despidiendo. Acá me dicen, te has arrebatado, Rosa María, con el tema médico. Y una persona me dice, ese doctor no va porque le vas a hacer las preguntas que hacemos todos los pacientes del Perú. Está claro. Claro, pues que va a venir, sí, se pone miedo, le iba a contar todo lo que ustedes acaban de escuchar, ¿no? Y acá me dicen, lo mejor es mantenerse sano, eso es verdad, de verdad. Uno si puede evitar el doctor, evítelo, miren, acomodé lugar. Hay que mantenerse sano, comer bien, dormir bien, estar contento, ese tipo de cosas, hacer ejercicio. Ser felices, pero alejarse del doctor todo lo que se pueda. Bien. Y alejarse sobre todo de los grandes hospitales. Hay que ir, yo creo que la gente a veces piensa que en el gran hospital te van a tratar mejor. Yo prefiero una posta pequeña con un médico dedicado que me saque del problema rápidamente, ¿no es cierto?, a estos inmensos hospitales donde la gente se muere de llanto y de dolor en las emergencias y no les hacen ni caso, pero ni caso, puedes estar doblado en 4, ¿no? Con cólico renal, con lo que te quedas con tu cólico renal 24 horas tirado ahí con apendicitis. Yo he visto gente con apendicitis. ¿Qué estaban esperando? Que le diera septicemia. Miren, de nuevo, el RPP en titular dice, se dará a conocer fallo de operación, pero no hoy. Lo acaba de decir Wilfredo Pedraza, nadie sabe cuándo. Bueno, nos están escuchando, de repente rectifican para el otro boletín esto, ¿no? Sí, no, hoy no va a salir, hoy nadie sabe qué día va a salir la sentencia del caso, nadie, no hay un plazo, no. O sea, que quede claro, no, hoy día no se sabe, hoy día vence el plazo, hoy día no es el día, necesariamente, ¿ok? Qué barbaridad. A veces es poco terca la gente para entender, ¿no? En fin, nos vamos despidiendo. Hasta mañana. Me retiro hasta mañana y mañana es viernes. Yes. ¿Ya? Nos despedimos. Chau, chau. Cuídense. Hasta aquí. A pensar más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Sodomco. Multimillonaria. Y donde se explica por enésima vez que no hay imputaciones que puedan hacerse desde el Código Penal ni a la recepción ni al uso del dinero donado en campaña. Ni a nivel nacional, ni a nivel regional, provincial o distrital. ¿Por qué creen que hay 15 listas que postulan un distrito? Porque todas levantan algo de plata y no tienen ninguna fiscalización. Y eso, fíjense, como decía ayer Fernando, la ley de partidos políticos en el Perú entra en vigencia recién en el 2003, 2004, y antes el tema de financiamiento de los partidos políticos era intocable. No se hacía nada. Ahora por lo menos estamos discutiéndolo, que me parece una buena idea. Pero lo estamos discutiendo desde el ámbito penal, cuando penalmente no es el ámbito del financiamiento de partidos políticos porque no está en el Código Penal. O sea, lavado de activos, ¿qué es? Para regresar una y otra vez al concepto, es un mafioso, que es mafioso siempre, un narco, ¿no es cierto? Un explotador de mujeres, un tratante de blancas, como se decía antes, un exportador ilegal de madera, un traficante de oro ilícito, ya. Un mafioso a tiempo completo, es mafioso siempre, consigue un testaferro para que ese testaferro, de una manera simulada, haga crecer su dinero en la economía formal y se lo devuelva con esa riqueza adicional. ¿Se dan cuenta? Caso Toledo. Delito fuente, cohecho. Cohecho quiere decir coima. Odebrecht le paga una coima a Toledo, pero no se la paga a Toledo, se la entrega al testaferro. ¿Quién es? Maiman. Maiman le cuida este dinero, arma un tinglado internacional en Costa Rica, el dinero regresa al Perú a través de su suegra, otra testaferra, pobre señora, para que finalmente llegue al dominio de el lavador, que es en este caso Alejandro Toledo, o sea, el que manda a lavar, el, entre comillas, mafioso a tiempo completo, nunca dejó de ser su plata, siempre tuvo el dominio, eso es lavado. Ayer la Corte Suprema, en realidad no la Corte Suprema, hace unos días la Corte Suprema, pero ayer se ha difundido nuevamente jurisprudencia
de la Corte Suprema explicando detalles sobre cómo es la probanza del lavado de activos. En primer lugar, la probanza del lavado de activos, la carga de la prueba está en el fiscal. El fiscal tiene que probar dos cosas: la procedencia ilícita del dinero, ¿ok? Y dos, que este dinero haya generado una riqueza, ¿no es cierto?, para que sea devuelta al original delincuente que no pierde el dominio del bien. No es nada difícil de entender, ¿no? Bueno, son unas bestias en la fiscalía, discúlpeme, porque no hay forma de que lo entiendan. Y que dice la Corte Suprema que el mero enriquecimiento del patrimonio, el mero aumento patrimonial, no es lavado. No es lavado. Lavado es otra cosa. Es, y los verbos son clarísimos, he traído el Código Penal, es tener, ¿no es cierto?, adquirir, transformar, derivar a otra persona, sacar del ámbito para ponerlo en otro ámbito. Eso es lo que hace el delito de lavado de activos. Yo no les miento, ya van a ser 3 años que explico esto, pero yo no tengo la culpa de que mis coleguitas en la prensa no lo entiendan. O sea, un cursito de derecho penal una y otra vez les serviría. Sobre todo porque hoy día, dice la Sala Penal Nacional, que va a revisar el caso de Ollantumala y que probablemente tengamos una sentencia esta tarde, lo cual me parece sorprendentemente velosa, dicho sea de paso, para los estándares del Poder Judicial. Pero sí, dicen que hoy día van a tener una resolución. Muy bien. Así que, si hay circo para Humala, debería haber un circo para Keiko. No. Todos deberían estar en su casa porque no hay delito. Que me parece pésimo que Keiko Fujimori reciba plata de una empresa hoy corrupta. Por supuesto que me parece pésimo. ¿Cómo me va a parecer bien? ¿No es cierto? Pero que quieran involucrar en un delito hasta al presidente de la República, porque dicen, no, el presidente de la República también está involucrado por la interoceánica. No pues, porque él no ha recibido nada. Él no ha sido candidato a nada. Ahora, si en el 2011 el candidato o su candidatura o su partido recibió plata de Odebrecht, tampoco es delito. No lo han dicho, ¿eh? Pero tampoco es delito. Pausa y volvemos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios, gracias a los que nos escriben por medio de Facebook Live. Retornamos luego de la pausa. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana, 23 minutos, gracias a nuestros amigos que nos sintonizan a través de las diversas emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, por ejemplo en Radio Santa Rosa, que también nos lleva a ustedes a través de Facebook Live, a RSD, Radio Santo Domingo Chimbote, a Radio San Martín Arequipa, a Radio Veritas, RTV Cusco, y también a nuestras emisoras hermanas, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Bueno, quiero contarles que hay una explosión de información sobre el caso Odebrecht, el caso Lavallato en general y en particular Odebrecht, porque periodistas de todos los países afectados están sacando obviamente la información de su país. Esto está pasando en Panamá, en Santo Domingo, en Ecuador, en Venezuela. Usted no sabe la cantidad de plata que ha recibido Maduro, etcétera, etcétera. Así que ahora hay mucha información porque muchos grupos periodísticos a nivel regional están trabajando. Gustavo Borriti está recogiendo parte de esa información, una alianza que tiene con un grupo de periodistas latinoamericanos. Así que si están interesados en otros países también hay información. Pero hablando de Maduro, ayer se mandó, y lo escuché todo, a decirle de nuevo a Kuczynski, que es un perrito que le mueve la cola, no al presidente Trump, sino a Trump. Dice, le mueve la cola a Trump. Una bestia ese hombre. Y es de verdad, es como, tú lo ves y lo dices, ¿y de dónde ha salido este dinosaurio? Y miren la bestialidad que dijo. Dijo que en el Perú el 30% de los peruanos no está inscrito en el padrón electoral. O sea, los pobres. ¿Qué tal pachota? O sea, no tiene idea. En el Perú DNI tienen los niños al nacer, porque de esa forma tienen CIS, ¿no es cierto? Al contrario, este es uno de los países que tiene mayor registro de personas, porque el registro no es voluntario, el registro es obligatorio, porque el DNI, el Documento Nacional de Identidad, es también una libreta electoral. Bueno, es deber y derecho a la vez, ¿no? Exactamente, claro. Es doble. ¿Ya? O sea, no solamente es tu documento de identificación, sino que te permite votar. Así es. Entonces tienes que estar inscrito de todas maneras. Venezuela se presume que nació en Colombia. ¿Ah, sí? Que claro, y hay bastante información
bastante información que apunta a que nació en Colombia y no nació en sería Venezuela. un presidente ilegítimo. Ilegítimo, Ajá. claro. Hay bastante información. Ahora, claro, como ustedes saben, en esos temas siempre hay dudas. Es como cuando decían que Obama no había nacido en los Estados Unidos porque Obama nació en Hawái, ¿ya? Y decían que la parte era falsa, etcétera, pero sí nació en Estados Unidos. En el caso de Maduro, que acusa al presidente Kuczynski de no ser peruano, el primero que discuta es su acusación, porque se le acusa de no ser colombiano. Además, muy gracioso, porque cuenta que esta era la anécdota que contaba. He ido a una reunión de presidentes donde me contaron que vino ¿cómo se llama? Kuczynski, ni siquiera en un interés por decir bien el apellido cuando lo sabe perfectamente, a decirles que él no era pitiyanqui. Oye, la palabra pitiyanqui no se usa en el Perú, es una palabra venezolana. No tiene nada que ver, no tiene significado alguno para nosotros. Que él era yanqui y que eso se lo había dicho a los presidentes de otros países. ¿Ustedes se imaginan a Pedro Pablo Kuczynski en un gesto de arrogancia de ese tamaño? Es un disparate, pues, ¿no? Entonces miente, se inventa cifras del padrón electoral que no existen, se mete con la RENIEC, o sea, es decir, un pan con mango. Y lo que es increíble es que todos los que le mueven la cola ahí, porque ahí habían como varios que le movían, aplauden, ¿no? Pero ya no aplauden con el entusiasmo de antes, ¿ah? Tienen una cara de susto. Cara y miedo, ¿no? Tenían una cara de susto. Observaba el video el otro día en el que Maduro presenta su cédula electoral y el sistema lo traiciona porque sale como que no existía. La pobre mujer que llevaba el sistema en el celular tenía una cara de mañana me cortan la cabeza. Me matan, me Era fusilan. terrible, su expresión era horrible, ¿no? Oh, pobre mujer. Pobrecita. Pobrecita, porque es horrible. Ese pues, ¿cómo se dice? El régimen del terror. Ajá. Entonces, hay mucha gente que va a votar aterrorizada porque las represalias van a ser grandes, pero cada día más venezolanos salen a protestar a las calles. Miren, ya van 130 muertos. Además, han convocado elecciones para fin de año, elecciones regionales, y María Corina Machado les dijo a todos, miren, en esas elecciones no se participa. Eso sería darle legitimidad a este régimen que tiene que irse porque ha violado la Constitución ya N veces. O sea, la Constitución actual se reforma no por una nueva constituyente, se reforma por un referéndum. El referéndum lo ha ganado simbólicamente la oposición. Ya, pues, ¿qué más? ¿Ya? Esta constituyente no tiene los votos, no tiene la legitimidad. Han elegido personas específicamente afines a Maduro. La oposición no ha participado porque es una trafa. Entonces, ya pues, Claro. ¿no? O sea, se acabó. Alguien debería decirle a Maduro, se acabó. Ya son 20 años, ¿no? Ya, se acabó. Desde 1998, en que Chávez llega al poder, no han parado de destruir Venezuela. Y ese es el otro problema grave, la situación económica de la gente. Dios mío, o sea, la escasez, las colas, la falta de lo más básico, de salud, de educación, etcétera. O sea, es como nosotros en el primer gobierno de Alan García. Yo lo vi igualito, bien parecido. Si algún joven peruano quiere saber cómo era el Perú en esa época, mire, y asume el terrorismo, ¿no? Asume el terrorismo. Bueno, vamos a hablar después de la huelga médica, pero creo que va a estar un poquito difícil, porque los médicos parece que se comprometen a venir y después se mueren de miedo y se van a otro sitio. Pero bueno, nos veremos en un instante, volvemos. 8 de la mañana, 39 minutos. Tenemos previsto una entrevista presencial con el doctor Godofredo Talavera Chávez, presidente de la Federación Médica del Perú. ¿Ya llegó? No llega, ¿no? No llega, pero ¿Llegará? vamos a contarle. De repente el señor Godofredo, el doctor Godofredo Talavera cree que tiene, como San Martín de Porres, que está enterrado aquí, el don de la ubicuidad. Entonces ustedes saben que el santo tenía la posibilidad de estar en 2 sitios a la vez. Pero yo creo que el doctor Godofredo Talavera no puede ser San Martín de Porres, no lo puede emular, no puede estar en RPP y acá. Al menos acabamos de comprobar que el jefe de prensa del presidente de la Federación Médica del Perú es un tremendo mentiroso. Le acaba de decir a nuestro productor que están en el tráfico, que hay mucho tráfico. Y el señor Godofredo Talavera aparece ante nuestros ojos en la pantalla de televisión que tenemos delante de nuestro, ¿dónde? En RPP. El señor Talavera tiene derecho a ir a donde le dé la gana. Si no quiere venir acá, encantadísimo, no tenemos ningún problema. Lo que no puede es
mentirle a nuestro productor, comprometerse a venir aquí, aparecer en otro medio y sostener la mentira. y sostener la Claro, mentira. todavía. O sea, eso es una cosa inaceptable. Lo que nos da, lo que nos revela el carácter de este presidente de la Federación Médica. Porque si mienten esto, que es una tontería, imagínense, mienten todo lo más. ¿No? Si mientes en lo poco, mientes en lo mucho. ¿No? O sea, a mí ya no me queda muy claro si realmente el niño en Yurimaguas no lo mataron los médicos o si lo mataron los médicos. Los médicos sostienen que en Yurimaguas el niño estaba siendo atendido, ¿no es cierto? Y que era un especialista que quería entrar, que no lo dejaban pasar, que eso fue lo que se filmó. Y que la culpa la tiene el personal administrativo que está en disputa con el director del hospital de Yurimaguas. Eso es lo que dice el señor Talavera. Hasta hace unos minutos yo podría creerle, pero ahora me consta que es un mentiroso. Entonces, ¿cómo le creo? Me consta que miente. O sea, si miente lo poco, estamos en el tráfico. Mienten lo mucho, pues. ¿Cuál tráfico? Si lo estoy viendo en la pantalla. Acá no viene, nunca más. A mí, no, miren, no me molesta que no vengan al programa. Yo entiendo que este es un programa humilde, es una radio pastoral, que se escucha en provincias alejadas del Perú, que son provincias olvidadas del Perú. Entonces yo lo entiendo, pues somos olvidados, no hay ningún problema. Pero lo que no voy a soportar es que a mi productor Abel Ángeles lo agarren de sonzonazo, porque nosotros no somos ningunos sonzonazos. Así de claro. Entonces vayan a contarle historias a otra parte. Godofredo Talavera, presidente de la Federación Médica, si mienten lo poco, mienten lo mucho. Así de claro. Entonces, mentirosos, representantes de los médicos. Imagínense usted un médico mentiroso. Qué terrible. Eso es como un cirujano con Parkinson, ¿no? Claro. Ya lo voy a operar, no, señor doctor, usted no me puede operar. Un médico mentiroso, que te miente. Entonces, yo no podría atenderme con un médico que me miente. Sería inaceptable. O sea, lo primero que un médico te tiene que decir es la verdad. Sí, señor, está curada. ¿No? Entonces vas incontento y te da el infarto en la puerta, ¿no? Ya pues. Porque si no, no recibes acceso a la educación, salud, etcétera. ¿Ya? O sea, un ignorante a la vela. Pero luego dijo que de esos que habían ido a votar, solo el 14% habían votado por Kuczynski. No hubiera ganado, pues, ¿no? Claro, pues, o sea, ¿por qué Fujimori? Pero si este ya no le cree nadie, ¿O será ¿no? que eso pasa en Venezuela de repente, Exactamente, ¿no? y ahí viene la historia. Claro. En Venezuela no va a votar, el voto no es obligatorio, como es en el Perú. En el Perú nosotros tenemos un absentismo más o menos del 20%, 18% fue en las últimas elecciones, puede ser 16%, que se explica por migración. O sea, el 10% de la población peruana migró en un intervalo, digamos, de 5 años, y se explica también por que la gente se enferma, porque la gente está en el hospital, etcétera, etcétera, y porque la gente se muere y no llega a salir del padrón, ¿no es cierto? Entonces, o porque simple y llanamente no le dio la gana de ir a votar, que también es posible, o porque trabajó ese día, o por otros impedimentos, ¿ok? Pero el asunto es que en el Perú va a votar más del 80% de la población, siempre, o sea, no es novedad. No es que van los que les provoca ir. Y además, les dijo a los congresistas, ustedes han sido elegidos con el 44% de votos del padrón, de los que fueron a votar. O sea, eso es una cosa que yo no entiendo de las elecciones venezolanas. Asistieron 8,5 millones de personas. Ya, pero que asistan no quiere decir que voten por ti. Claro. No, basta con que asistas y ya eres de Maduro. Es una cosa bien extraña, ¿no? Lo cierto es que ya quedó clarificado que la empresa que vendió el software para hacer elecciones en Venezuela y que ha validado las elecciones anteriores de Maduro y de Chávez, Smartmatic, una empresa de Londres, ha dicho que en esta ha habido fraude de todas maneras. La misma empresa. La que prestó el servicio. Sí. O sea, que ellos diseñaron un software para detectar fraude y que en este caso, no en los otros, pero en este caso hay fraude de todas maneras. Están declarando millones de votos que nunca subieron. O sea, en realidad la soledad de Maduro externamente es gigantesca, pero internamente está clarísimo, ¿no? Y ya se sabe que esa elección es fraudulenta. Igual se reunió con sus constituyentes. Si ustedes vieran la pinta de los constituyentes, esos son los constituyentes, ¿qué constitución van a hacer? Parecía que se estaba vendiendo un día de campo, ¿no? Entonces, esos constituyentes, entre comillas, que se reunieron ayer con él, lo que se temía es que ayer tomaran la sede de la Asamblea Nacional, que está ocupada por las fuerzas de la oposición,
que legítimamente ganaron ese derecho, es así, en una elección popular que le ganaron a Maduro. ¿Ya? Entonces se presume que este viernes van a ir por la fuerza a tomar la asamblea. Bueno, está prevista la instalación de la Asamblea Constituyente. Por eso, pues, significa que los congresistas arriman. actuales se van. Entonces se van a agarrar a golpes, pues va a ser un baño de sangre. Claro. Están tratando de impedirlo como dar lugar, ¿no es cierto? Y eso es lo que Maduro quiere, ¿no? Situaciones de ese extremismo, ¿no? Hoy día lo llaman el último stalinista, y eso es verdad, es la mentira, la manipulación. El martes de la próxima semana hay reunión de cancilleres en el Perú. María Corina Machado, una mujer muy valiente venezolana, destituida del Congreso por el gobierno de Chávez y de Maduro, perseguida, ha planteado un plan de 4 puntos, pero también que es una fuga hacia adelante, que yo le dije, pucha, bien audaz, pero no deja de tener sentido. De hecho, a la Asamblea le corresponde nombrar a los miembros del Consejo Electoral, que los nombre de una vez. De frente. A la Asamblea le corresponde nombrar embajadores, que nombre embajadores en todos los países que han rechazado la Asamblea Constituyente, que son más de 40 países en el mundo. ¿Ya? Que nombre embajadores ya. O sea, le creas a Maduro un Estado paralelo, con embajadores, con un nuevo Consejo Electoral, ¿no es cierto?, con otra administración de justicia, que nombre magistrados. Y pedirle a los países que se apliquen sanciones personales a toda la cúpula del chavismo, y que no solamente eso, sino que se confisquen los bienes de todos los chavistas en el exterior, que parece que son fortunas, para crear un fondo de reconstrucción de Venezuela. O sea, ¿qué ha dicho Estados Unidos? Vamos a confiscar los bienes de toda la cúpula del chavismo. Y parece que son millones de millones depositados en el imperio, porque parece que para guardar tu plata, el imperio es bueno. Bueno, y para venderle petróleo también, ¿no? Así es. Y la otra que se está discutiendo es que simplemente Estados Unidos no le compra petróleo a Venezuela. Claro. Y se acabó. ¿Lo hará? Tiene que hacerlo porque, mira, hay varias cosas. Pero Estados Unidos ha sido tibio, tampoco ha dicho, no ha deslegitimado. Lo que pasa es que, fíjate, las sanciones a los países han funcionado en algunos casos y en otros no. O sea, el caso de éxito, digamos, es el caso de Sudáfrica. Se sancionó con sanciones económicas al país y terminó el apartheid, ¿ok? Pero en el caso de Cuba, tenemos 60 años de sanciones económicas y ningún problema, ¿ok? Siguen sobreviviendo porque han tenido otras fuentes de ingresos. En el caso de Venezuela, siendo autónomo en petróleo, puede venderle a Siria, no sé, pues a cualquiera de estos amigos que tienen el mundo árabe y salir por un tiempo adelante. Pero tendrían que ser 40 países que no le compran petróleo a Venezuela, así de claro. Y entre ellos Estados Unidos. En Estados Unidos hoy en día es superavitario en petróleo. Tiene más reservas de las que necesita por varios años. O sea, puede aguantar sin petróleo venezolano sin problema. Y por otro lado, el barril de petróleo está muy bajo. Claro. Entonces no va a tener los ingresos, y los ingresos que podría tener van a ser muy bajos. ¿No es cierto? Y además, cuando a un país nadie le compra un producto, como tú comprenderás, lo tiene que malbaratear. Así es. Tiene que salir a venderlo mucho más barato. Entonces, sí, está complicada la situación de Venezuela, muy complicada. Pero sí hay salidas, ¿no? La cosa es que la oposición tiene que unirse también y llegar a la conclusión de que ellos tienen que gobernar el país sin Maduro. Y eso es bien difícil. Sobre todo mientras, como pasa en Latinoamérica, ¿no? Mientras las Fuerzas Armadas sigan estando controladas por Maduro, es muy difícil que caiga. Ahora, si cae Maduro porque las Fuerzas Armadas le dan la espalda, se acabó Maduro. O sea, en ese instante se acabó Maduro. Si no tiene el apoyo de las Fuerzas Armadas, se acabó Maduro. Okay. Vamos a ver qué pasa, ¿ya? Pero, en fin, acá me dicen, pues, efectivamente, Carlos Rodríguez, nuestro amigo que siempre nos escribe, Maduro es un ignorante, ¿no? Que habla con pajaritos, sí. Pajariticos. ¿Te acuerdas? Pajaritillo, sí. Me ha hablado, ha venido Chávez a hablarme a través de un pajaritillo. Sí, no sé, eso que el pajarito le habla, como dicen, da para tantas lecturas. Y además hay una sospecha fundada en varias evidencias que es grave, ¿no? Ayer él acusaba a Pedro Pablo Kuczynski de no ser peruano, cuando es evidente que ha nacido en el Perú. Lo que no es evidente es que Maduro haya nacido en... La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios.
8 de la mañana, 2 minutos. Hoy es jueves 3 de agosto del año 2017. Buenos días, Rosa María Palacios. Muy buenos días, amigos. Ya estamos jueves, ¿no? Jueves, ya. Ah, pucha, qué rápido, ¿eh? Qué bueno, qué bueno. Esta semana post fiestas patrias es más rutinaria, ¿no? Sí. Pero como que uno comienza a acomodarse nuevamente justamente a la rutina. Y claro, la rutina en el Perú es que hay un asalto grande de vez en cuando, ¿no? Ayer le tocó a San Borja. No, el problema central no es el asalto en sí mismo, sino la balacera que se desencadenó y la cantidad de gente que había en las inmediaciones de el centro comercial La Rambla, que está muy cerca de una estación del Metropolitano, la estación La Cultura, que está repleta de gente. Entonces, si hay una balacera, obviamente la gente pues corre, se tira al piso, y ahora que el que menos tiene un celular, pues todo esto queda grabado en un mosaico aterrador de gritos y empujones, en fin, y la gente tratando de ponerse efectivamente pues a buen recaudo, ¿no? Para que no te caiga una bala perdida. Atraparon a un ladrón, pero estas bandas de raqueteros se organizan y se desorganizan muy rápidamente y son normalmente formadas en los penales, ¿no? Esa es su fortaleza, ser rápidos. Ser muy rápidos. Sí. Se arman y se desarman muy rápidamente, son hábiles, tienen muchos años robando normalmente, muchos ingresos a los penales, muchas salidas a los penales, y son efectivamente una molestia para quien es robado, pero una molestia mayor cuando son perseguidos, porque ahí sí pueden haber muertos, ¿no? Entonces, felizmente no ha habido muertos que lamentar. Se ha atrapado a uno, ¿no?, que además dijo que le gustaba violar reporteras, una cosa así. De verdad, mira, lo habían detenido, ¿no? Todas las reporteras peruanas le están mandando saludos, así que qué asco de gente, ¿no? O reporteros. Tú decías, estas bandas se organizan desde los penales. O sea, ahí se conocen, pues. Ya, se organizan allí y luego ya, ¿cuándo salen? Ya se conocen, ya se manjan. Ya se manjan, ya saben quién es más rápido, quién corre más, quién es campana. Claro, porque empiezan a robar en barrios más o menos cercanos a su lugar, no te digo en su lugar, porque el choro no roba en su lugar, roba en otro lugar, y de ahí se van expandiendo, ¿no? Y van creciendo y van escalando posiciones en la escala del delito, pero la cárcel es normalmente el lugar de reclutamiento, de malograr, ¿no es cierto? Realmente, ¿no? Un joven que entra a la cárcel, si no se preserva, termina reclutado en una de estas bandas, ¿no es cierto? Y eso la policía lo sabe. Por lo tanto, yo creo que en cuestión de horas, este incidente de San Borja será claramente esclarecido por la policía, porque además no son muy inteligentes, ¿no? Entonces corren con cara descubierta delante de cámaras de seguridad, podrán ser atrapados con más o menos rapidez. El tema está al otro lado, ¿no? En el Poder Judicial, cuánto tiempo los pone adentro y para qué los pones adentro, ¿no? Este tipo de bandas en San Borja, San Isidro, Miraflores, Barranco, del raqueteo, es decir, estoy a ver qué robo, ¿no? Que se mete un mini market a llevarse la caja. No es un delito planificado, es un delito de oportunidad. Es muy común, a pesar de los esfuerzos de todos estos distritos con su propio serenazgo de reducir la oportunidad, ¿no? ¿Cómo combates el delito de oportunidad? Reduce la oportunidad, pues, ¿no? Entonces el patrullaje es más intenso, mientras más patrullaje haya, menos oportunidad hay. Entonces sí, hay muchas mejoras locales en delitos de raqueteo o oportunidad en distritos ricos, porque han desarrollado una estrategia, ¿no? Pero en los distritos pobres, que no hay serenazgo, pues siguen robándose exactamente igual. De otro lado, noticias importantes. Bueno, ustedes ya saben que hace meses, o sea, en mayo creo, IDL Reporteros, en una larga crónica de Gustavo Gorriti, contó de la confesión de Marcelo Odebrecht en Curitiba a los fiscales peruanos, donde dijo específicamente que el señor Ollantumala había recibido $3 millones, creía que Barata no estaba de acuerdo porque él prefería a Keiko Fujimori, pero que él le dijo que en todo caso mejorara a Keiko Fujimori. Pues si me pasas cualquiera de esos periódicos de ahí, quiero leer los nombres bien, ¿no es cierto? Ayer apareció una relación más completa de la declaración de Marcelo Odebrecht, Jorge Barata, pero no solamente de ellos dos, sino 3 personajes más, ¿no es cierto?, que según el prestigioso diario O Globo, en un reportaje muy completo, habrían establecido que Keiko Fujimori Iguchi
recibió dinero de la caja 2. Esa es la noticia. Sabíamos que había recibido por declaraciones de Marcelo Odebrecht. Sí, eso ya lo sabíamos. Pero al testimonio de Marcelo Odebrecht se suman los de Luis Maneri, Jorge Barata, Luis Alberto Will, Ricardo Boleira y Rogério de Araujo. Todos están ligados a puestos en el Perú, operaciones ilegales de Odebrecht en el Perú. Entonces, todas estas personas han contado lo que ha pasado en el Perú. Y según O Globo, Marcelo Odebrecht ha dicho explícitamente que las donaciones se hicieron a Keiko Fujimori y a la candidata del APRA, que era Mercedes Arauz, en el 2011, de la caja 2. Y que esa información se la dieron los fiscales peruanos, ¿no es cierto? Luego, claro, no podía asegurar las fechas porque eso tendría que decirlo Barata. Entonces, el tema acá es que la figura central de lavado de activos para el fiscal, en el caso de Ollanta Humala y Nadine Heredia, es que recibieron dinero de la caja 2. Lo central es eso. Entonces, si Keiko Fujimori y el APRA recibieron dinero de la caja 2, y si lo central es de dónde recibes la plata, entonces la pregunta es por qué no están presos Alan García, Keiko Fujimori, porque además acá no se persigue a los partidos, ojo, se persigue a los candidatos, de la teoría de, digamos, de la fiscalía. Vamos a repasar un poco esto de nuevo. ¿Qué quiere decir la caja 2? A ver, Odebrecht tenía una cosa llamada la división de operaciones estructuradas, que no es más que un eufemismo, ¿no es cierto? Porque era una gerencia de coimas. Esa gerencia de coimas manejaba una caja paralela, una caja que el resto de la empresa no manejaba, que manejaban pocas personas, ¿no es cierto? Una organización criminal tiene, ¿no es cierto?, estos circuitos de poder paralelo. Eso se llamaba la caja 2. De ahí salía la plata para las coimas, para financiar campañas políticas, para comprar toda clase de funcionarios, licencias, permisos, etcétera, y todo lo que tendría que comprarse de manera ilegal. La fiscalía presume que el dinero es ilegal porque proviene de ahí, que lo cual es bien discutible, ¿ya? Muy bien, y que por tanto, al haber la declaración de Odebrecht diciendo que Humala y su esposa no sé por qué, pero en fin, como ameba, ¿no?, unicelulares son, recibieron de la caja 2, entonces tienen que ir presos. Bueno, la versión era que se le había dado directamente el dinero a Nadine Heredia. Claro, bueno, en fin, ya, podría ser la versión. Él ha dicho ahora que se lo ha dado a Keiko Fujimori, sí, exactamente igual. ¿Ya? Y al partido aprista, que efectivamente en el 2011 presentó como candidata a Mercedes Arauz, pero la retiró la candidatura. ¿Qué hicieron con la plata? Vaya uno a saber. La guardaron probablemente para la campaña del 2016 de Alan García, porque ellos manejan sus fondos así. O sea, no es extraño el antecedente de Mantilla, siempre lo repito, que tenía $6 millones en una cuenta en Miami, de una plata que él jamás usó ni iba a usar, ¿no es cierto? ¿Para qué tenía esa plata guardada ahí? Esa plata no era de él, era plata del partido, era plata para campañas, ¿ok? Entonces, recapitulando, lo que sabíamos hasta ayer por testimonio de Marcelo Odebrecht es que Keiko Fujimori y el APRA habían recibido testimonio recogido en una larga crónica de Gustavo Gorriti, al cual lo llamaron mentiroso y después se publicó completa la declaración y era exactamente lo que había dicho Gorriti. No lo llamaron mentiroso cualquiera, lo llamó mentiroso la fiscalía, que luego se tuvo que meter la lengua, ya saben dónde, y reconocer que todo lo que había hecho Gorriti era verdad. De verdad fue como una especie de cosa rarísima, ¿no? Tenían que desmentirlo a como diera lugar porque no querían que se sepa que Keiko Fujimori y Alan García tenían la misma acusación. ¿Y los fiscales lo sabían? Y los fiscales lo sabían porque habían estado en Brasil. O sea, un encubrimiento descarado, pero descarado. Bueno, muy bien. Entonces, regresando al tema, lo que sabemos ayer
por la información de O Globo es que hay más personas declarando, en el caso peruano, no solamente Barata y Odebrecht, y que los fondos que se utilizaron en la campaña del 2011, por la que se investiga a Humala, porque se le investiga por hechos anteriores a su presidencia, son los mismos fondos, de la misma procedencia, de la misma caja, que se utilizaron para Keiko Fujimori y el partido aprista. Porque Alan García no era candidato. Como ustedes saben, él era presidente. Entonces, eso está clarísimo. La pregunta que todos ustedes se hacen, y me hacían ayer, es: si una persona hace A y B, y eso significa C, es decir, voy a la cárcel, ¿por qué otra persona que hace A y B no tiene el mismo desenlace C? Porque el Poder Judicial en el Perú es impredecible, no tiene predictibilidad. Es decir, si una persona comete una actividad, eso no quiere decir que para esa persona sea delito. Para otra sí, pero para esa no. Eso no es un Poder Judicial. Yo regreso a mi tesis original. Ayer decían, hay que poner Keiko presa, Keiko presa. No, Keiko Fujimori no puede ir presa por estos hechos, tampoco Mercedes Arauz. Mercedes Arauz era una candidata invitada de la Prisma, o sea, ni siquiera recibía a ella. Y se desembarcó rápido porque se dio cuenta de lo que era Jorge del Castillo. O sea, que ya lo había tenido en el gabinete, y pero ya lo conoció, ya le conoció las mañas en campaña. Salió corriendo. Y yo no voy a cometer una infidencia diciendo que yo se lo dije. Sal corriendo. Con esas personas no puedes trabajar. Terminas metido en problemas graves. Entonces, la señora Mercedes Arauz renunció. Hoy es vicepresidenta del Perú. Y la quieren embarrar, obviamente, pues. Ahí está. Sí, no, ha sido ella. Ella ha recibido. Ella no recibió nada, pues. Eso está clarísimo. Y renunció muy rápidamente. Los que sí recibieron, claramente, fueron los fujimoristas, o sea, el Keiko Fujimori, que llegó a la segunda vuelta y la peleó con Humala, con financiamiento de Odebrecht, los dos, y los dos lo niegan. Aquí la declaración dice claramente, ¿no? El dinero ha sido entregado a la lideresa de Fuerza Popular. Así es, a ella. La única. A ella. Claro. Y además, ¿qué institucionalidad puede tener, pues, Odebrecht? Digamos, el partido fujimorista es o a ella, o a Pierre Figari, o a Ana Vega, o sea, no hay más. Claro. Y en esa época Jaime Yoshiyama, no hay más. Esos eran las personas encargadas de toda la campaña. Entonces, no hay forma. En el caso del APRA es diferente, porque es un poquito más institucional. Entonces, si se lo entregaron a Jorge del Castillo en efectivo, no lo sabemos, ya lo contará, dirá que no, jamás. A mí jamás, señor. A mí centavos jamás. ¿No? Así decía Alan García. A mí centavos jamás. Millones sí. No, es una broma, no se moleste, señor García. Yo sé que nos escucha desde Madrid, pero qué mala la frase de a mí centavos jamás, ¿no? Qué tonto. Pues si te la ponen en bandeja, pero en fin. En el caso de Keiko Fujimori, ¿no es cierto?, tiene exactamente la misma situación fáctica, o sea, de hecho, que Ollanta y Nadine Heredia. Exactamente igual. Con la misma declaración del mismo fulano y diciendo que procede del mismo sitio y que será entregado a ella. ¿Ya? Entonces, bueno, todos se preguntan por qué no está presa. Y yo regreso a la verdad. Ni ella ni nadie puede ir preso por eso. Anoche estuve en la presentación de un trabajo colectivo de egresados de la Universidad Católica, de la Facultad, de la Escuela de Gobierno y Ciencia Política, dirigidos por Fernando Tuesta, que presentaba como editor un libro sobre las elecciones del 2016. Y muy interesante, porque de nuevo en el artículo, tiene un título muy sugerente, ¿no? Campañas ricas, partidos pobres. Todo el partido lo volteas, no tiene un centavo, pero la campaña es